Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Francia revuelta contra Macron. París, Lyon, Estrasburgo. Enfrentamientos con la policía, incidentes hasta esta medianoche que han dejado, según el último balance, al menos 61 detenidos en París y 36 en Lyon. Todo apunta a que la bronca va a seguir después de la decisión del gobierno de aprobar por decreto la reforma que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Macron contaba con tener mayoría para aprobarla en la Asamblea, pero a la hora de la verdad no salía. Así que ha tenido que recurrir al 49.3, una facultad especial de la presidencia en Francia para aprobar por decretazo. Con eso, a la vez, ha abierto la puerta a que le presentaran una moción de censura y ahora se enfrenta, lo hará el lunes, a 2. Francia, corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Varias ciudades francesas volvieron a ser ayer protagonistas de manifestaciones improvisadas contra el decreto de ley de reforma de las pensiones. Y al anochecer, en la Plaza de la Concordia de París, cerca de la Asamblea Nacional, se congregaron de nuevo 4.000 personas, en general grupos de jóvenes sin ninguna convocatoria sindical, que se enfrentaron a la policía cuando ésta procedió a evacuar la plaza. Hubo 61 detenidos, aunque a diferencia del día anterior, esta vez los altercados no continuaron por las calles adyacentes. En todo caso, este es el espíritu que se vive en el país tras la decisión del gobierno de no pasar por el voto, esperando las 2 mociones de censura que se debatirán este lunes. Una de ellas, transpartidista entre centristas independientes y todas las formaciones de izquierda, podría llegar a prosperar porque también le va a dar apoyo la extrema derecha de Le Pen y se espera diputados disidentes de la derecha de los republicanos. Para mantener la presión contra el Ejecutivo, los sindicatos vuelven a convocar este sábado a manifestaciones por todo el país, al tiempo que se reavivan algunas de las huelgas hasta principios de la semana que viene. Ocurre en los transportes ferroviario y aéreo, en los sectores eléctrico y gasístico, en las refinerías donde pronto va a dejar de producirse carburante. Además, en las calles de París ya hay 10.000 toneladas de basura por recoger, pese al requisito de personal en huelga por el Ministerio del Interior. I think those that think it's impossible fail to understand history because aquellos que creen que es imposible arrestar a Putin no entienden de historia. Es el fiscal del Tribunal Penal Internacional esta noche en la CNN, después de la orden de arresto que han emitido contra el presidente ruso. Le acusan de participar en la deportación de niños de Ucrania. Rusia no reconoce al Tribunal de la Haya, de ahí las dudas, pero el fiscal lanza este mensaje de convicción que ahora vamos a ampliar. Antes, el tiempo en plena operación salida en Madrid porque el lunes es festivo. Se apaga ya la primavera-verano anticipada, máximas de 23 grados, mínimas de 3. Paola Poveda, buenos días. Buenos días. A diferencia de la semana pasada, para este sábado se esperan temperaturas acordes al mes de marzo. El termómetro descenderá en buena parte de la península, salvo en el noreste y la zona de Levante. La máxima será de 22 en Murcia, 21 grados en Almería y 18 en Valencia y Barcelona. Las mínimas alcanzarán los 3 grados en Ávila, Granada, León y Teruel, y en la capital los 8 grados y los cielos nubosos serán los protagonistas, como en Albacete, Ciudad Real y Córdoba, con la misma temperatura. A esta hora se presentarán intervalos de viento fuerte en Galicia y Asturias, y durante el día se presentarán lluvias escasas en Zamora, Burgos y Coruña. Con esto y con más empieza ya Matinal SER. Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares. ¿Cómo contarte lo inexplicable? Quien lo ha vivido lo sabe. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 3.779. Y ahora la serie con un premio de 6 millones de euros. 123. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE,
Bien jugado. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. El presidente Volodymyr Zelensky Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Le ha puesto ya voz a la reacción de Ucrania. La orden de arresto contra Putin del Tribunal Penal Internacional es histórica, dice Zelensky. Es noticia de las últimas horas. Y desde Estados Unidos, Biden dice que está justificada. No dice mucho más Biden porque Estados Unidos tampoco acepta la jurisdicción del Tribunal de la Haya. También está fuera de su alcance. Así que ante los recelos, las sospechas de que esto no va a servir para nada porque nadie va a detener a Putin en Rusia, escuchábamos que ha salido al paso el fiscal de la Corte Internacional. Dice el fiscal que ya antes hubo dudas y que los criminales acaban juzgados. Laura Álvarez, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. El fiscal de la Corte Penal Internacional asegura que ve posible que Putin sea juzgado por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Quienes creen que es imposible no entienden de historia, ha dicho el fiscal en una entrevista para la CNN. El fiscal ha citado como ejemplo los juicios de Nuremberg, donde se decidió enjuiciar a los responsables. Además, ha añadido que el mensaje es claro y que nadie debe sentir que puede cometer estos crímenes. También reacción del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha dicho que esta orden está totalmente justificada, y de la Unión Europea. Escuchamos a Josep Borrell, que ha asegurado que esto solo es el principio para que Rusia empiece a rendir cuentas. Además, esta noche hemos conocido que el presidente de la Asamblea General y el secretario general de la ONU están dispuestos a reunirse con Putin a pesar de la sentencia. El tribunal cree que hay motivos para considerar que Putin tiene responsabilidad personal, individual, en la deportación de niños. Ucrania habla de más de 16.000 niños deportados. En todo caso, no hay policía de la Corte Internacional. Es cada país que acepta el tribunal el que tiene que ejecutar los arrestos. Es decir, que en teoría, si Putin pisa alguno de los países, de estos que sí aceptan el Tribunal de la Haya, le tendrían que detener. Ángel Villascusa. La orden de arresto internacional contra Putin y la responsable de los derechos del niño de Rusia se produce por las deportaciones masivas de menores, unas 30.000, de acuerdo con los datos de la organización Human Rights Watch. Según el presidente de la Corte Penal Internacional, los jueces ven base jurídica en las acusaciones de que se han cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Según el gobierno ucraniano, con la decisión comienza a girar la rueda de la justicia contra Putin. Para el asesor del presidente Volodymyr Zelensky, la orden de arresto manda una señal clara a las élites rusas. Estamos ante el final de la Rusia actual en el escenario mundial, pero Rusia no lo tiene tan claro. Dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que es una decisión escandalosa e inaceptable y recuerda que para su país es nula porque no forman parte de la Corte Penal Internacional y no tienen obligaciones con ese tribunal. Putin solo podrá ser juzgado si viaja a alguno de los 124 países que han firmado el Tratado de Roma y es detenido allí. Pues con una orden de arresto sobre Putin, en este contexto, el tablero internacional sigue moviendo piezas. China intenta hacerse ver como un mediador legítimo entre Rusia y Ucrania. Quiere ganar influencia porque viene de jugar un papel decisivo para que Arabia Saudí e Irán acercaran posturas después de años de enfrentamientos. Y eso le ha dado prestigio en la región. Así que intenta reforzar esa imagen de gigante que puede pilotar la diplomacia mundial. El caso es que Xi Jinping va a viajar este lunes a Moscú para visitar a Putin. Y la idea es profundizar en la amistad entre ambos países. Vamos, que no se aparta mucho de la simpatía rusa. Informa para la SER desde Moscú Javier González Cuesta. El presidente chino Xi Jinping se reunirá con Vladimir Putin en Moscú el próximo martes 21 de marzo. El mandatario de la superpotencia asiática realizará un viaje oficial de 3 días en Rusia, del lunes al miércoles. Según el Kremlin, ambos líderes firmarán más de 10 documentos y 2 declaraciones. Xi Jinping visita la capital rusa por primera vez desde que Pekín divulgó su plan de paz para Ucrania. La propuesta fue rechazada por el Kremlin, pues entre sus 12 puntos no solo figuraba levantar las sanciones a Rusia, sino también devolver toda la integridad territorial de Ucrania, lo que incluiría a Crimea. Pese a ello, Moscú aseguró ayer que esta visita reforzará la sociedad de ambas potencias nucleares. Según Rusia, 2 de los temas principales serán la cooperación militar y su posición frente a Estados Unidos. Otro de los asuntos que han arrastrado toda la actualidad de esta semana, la crisis bancaria que no cesa. El Banco Central Europeo llamaba a la calma, una vez más, este viernes, que aquí no va a haber contagio,
pero las caídas siguen. En Suiza, que ya tenía el sistema bancario temblando, empieza a confirmarse que algo va a haber que hacer. Según el Financial Times, el banco más grande del país, el UBS, estudia comprar parte o todo el Credit Suisse. El Credit Suisse es otra entidad que se desploma en bolsa desde hace días y lo hace sin parar, a pesar de que el Banco Nacional, su Banco de España, digamos, le había metido 50.000 millones en préstamos, pero el desplome no frena. Y ahora, en Suiza, las mayores entidades de préstamos estudian la fórmula de la que sería la operación entre bancos más importante en Europa desde el crack de 2008. Y en Estados Unidos la bolsa también sufre. El First Republic es el banco que han intentado salvar otros bancos. Cerraba el viernes con caídas del 30% en bolsa a pesar del intento de rescate. Y todavía no dejamos Estados Unidos porque hay un par de cosas más. Una es la prohibición de uno de sus estados, la prohibición de la píldora abortiva. Esta noche la ha firmado el gobernador de Wyoming. Es el primero que lo hace y que no permitirá tomar esta píldora, que es distinta a la píldora llamada del día después, es otra, salvo en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre esté en riesgo. Y además, otra irregularidad más del expresidente Trump, que vamos a ver cómo se desarrolla. Esta noche hemos sabido que aceptó más regalos de mandatarios extranjeros siendo presidente. Regalos de Xi Jinping, por ejemplo, y que nunca los declaró. La ley prohíbe al presidente aceptarlos, pero él lo hizo, Laura. Según un informe, el expresidente Donald Trump no declaró regalos de gobiernos extranjeros por un valor de casi $300.000, es decir, unos 280.000 euros. Regalos como una alfombra de seda de $12.000, una daga de $35.000 del emir de Qatar o un cuadro de sí mismo encargado por El Salvador. La ley de regalos extranjeros y decoraciones de Estados Unidos prohíbe al presidente y sus empleados conservar regalos de un valor superior a los $415, unos 385 euros, un precio que excede la cantidad de los regalos que Trump recibió por parte, por ejemplo, de China o Japón. Además, esta noche el expresidente ha reaparecido en Facebook y en YouTube. Siento la espera, asuntos complejos, decía en este vídeo que se ha convertido en su primera publicación. La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la agencia tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España. Vamos con lo que nos trae la política hoy aquí ya en España, con el PSOE manejando la artillería para responder a la moción de censura. Félix Bolaños. El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP, que siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha. Y el PP en la maniobra de esquivarla. Feijóo ha presentado la nueva fundación del partido Reformismo 21, con la que pretende marcar perfil centrista. Bueno, pues en este mapa el Partido Socialista reúne hoy sábado a su máximo órgano de dirección. Todavía con Reyes Maroto y Carolina Darias como ministras, aunque las dos van a dejar las carteras porque son candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas. El PSOE afina de cara a las elecciones. Jefa de política de la SER, Inma Carretero, buenos días. Buenos días. A las 10:30 arranca el Comité Federal Socialista con la intervención del presidente del Gobierno a pocos días del debate en el Congreso de la moción de censura de Vox, que Sánchez quiere utilizar para retratar a Feijóo, para dejar claro que la alternativa al actual Gobierno pasa por una coalición del PP con la ultraderecha. Hará el jefe del Ejecutivo sobre todo un discurso de reivindicación de la acción del Gobierno, de contraste con el modelo del Partido Popular. Ese es el mensaje que quiere lanzar al máximo órgano del PSOE. No esperan en la dirección federal una reunión convulsa a puerta cerrada, a pesar de que se reúne la cúpula socialista y los líderes territoriales por primera vez desde julio, cuando salió Adriana Lastra de Ferraz y el líder socialista cambió la dirección para darle un revulsivo tras los malos resultados en Andalucía. En medio se han producido momentos difíciles a cuenta de la reforma del Código Penal o la crisis con Podemos por la ley del solo sí es sí, pero el objetivo de hoy de Ferraz es que todo el partido se centre ya únicamente en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y en la izquierda, a su izquierda, los gestos de entendimiento entre Errejón, Más País y Yolanda Díaz. Ambos exhibiendo sintonía este viernes en un acto conjunto con
algún toque de atención a Podemos. Esto mientras aún está sin cerrar la composición de la plataforma de la vicepresidenta, el sumar de Yolanda Díaz. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, sí, exhibición de sintonía ayer entre Díaz y Errejón en un acto con guiños entre ellos. No quiero poner a la vicepresidenta en un compromiso, pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar. Y agradecimientos personales. Y yo quiero darte las gracias en nombre propio y colectivo, porque creo que esta iniciativa hoy va a ser también un contagio, estoy segura. En un momento de nuevo convulso entre la vicepresidenta y Podemos, tras las nuevas presiones de los morados a Díaz para cerrar antes de las autonómicas y antes de lanzar su candidatura un acuerdo de coalición. La política no va de ruidos, no va de fuerzas ni va de presiones. Va de trabajar desde sí posiciones diferentes, pero siempre complementarias y sabiendo que tienes un reto común, que es mejorar tu país. Mensaje velado de Díaz: la política va de hablar de la vida de la gente, no de presiones, decía ayer junto a Errejón tras presentar las conclusiones de la Comisión sobre Salud Mental y Precariedad, que acordaron crear un acto institucional pero de relevancia política por esa foto entre los dos que no ha gustado a Podemos. Por cierto, que más allá de lo interno, no nos dejemos lo más importante. Ese acto de Errejón y Díaz era para presentar un estudio sobre la salud mental que arroja datos tremendos. 1/3 de las depresiones que sufre la población activa, los que trabajan, son por la precariedad laboral. Porque trabajamos mucho por poco dinero. Es lo que dice la comisión de expertos que lo ha elaborado Isabel Villar. Expertos que calculan que el 33% de los casos de depresión entre la población activa podrían evitarse con un empleo estable o menos precario. En cifras, podrían evitarse 170.000 de los 511.000 casos de depresión que contabiliza este estudio con datos de 2020. Dicen los autores que las depresiones vinculadas a la precariedad laboral afectan de forma más intensa a las mujeres, a los jóvenes, a los empleados más mayores y a las personas con discapacidad. El coordinador del comité de expertos que ha elaborado el estudio es el profesor de Salud Pública de la Pompeu Fabra, Joan Benach, y recuerda que la precariedad engloba muchas cosas. Además de la estabilidad y la seguridad, hallamos temas como la vulnerabilidad o la indefensión, el tener menos protección y derechos laborales, tener un escaso poder de negociación o tener un salario escaso, el malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente para aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada donde buena parte de la población además se siente culpable de su sufrimiento, ¿no?, sin ser plenamente consciente de las causas estructurales de la precariedad. Por eso, para corregir este problema, el informe propone medidas concretas como seguir aumentando el salario mínimo o reducir la jornada laboral a entre 32 y 35 horas semanales. Este sábado, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Bienvenidos a Carrusel Deportivo. Gracias a todo el mundo, como siempre, por escuchar la radio. Carrusel de toda la vida. 4 partidos en juego: Almería-Cádiz, Rayo Vallecano-Girona, Español-Celta y Atlético de Madrid-Valencia. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Marco Álvaro Morata! Y también una nueva jornada de la Liga Smartbank, de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga F, el 6 Naciones de rugby y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte.